O sea, primero la derivada parcial respecto a x y luego de y luego de y respecto de x. Ujú, sí, cierto. Pero no entiendo de dónde sale el 1 y menos 1 porque cuando lo hice me volvía a dar 0. Ah, cuando las segundas derivadas, Ajá, no te da 1, te da 0. sí, pero por eso quería ver qué es lo que estoy haciendo mal. Y aparte dice que las segundas derivadas dan diferentes, ¿no? y el D te dice que ha fallado. ¿Por qué no son iguales las derivadas parciales cruzadas? Yo tampoco sabría. Yo también lo hice y yo pensé que era así como una broma del autor, ¿no? Para ver si lo estabas haciendo bien. Pues no sé, yo tampoco lo he hecho. Es X, XY. Voy a ver si lo hago rápido porque... Ok, la primera derivada da 0. Sales que es... Y bueno, de todas formas me confunde porque justo nos hace evaluar en 0,0 cuando nos está diciendo que en 0,0 la función x, y es 0. Sí, porque si no que una función compuesta, porque si lo evalúas en 0... es que ya quería comprobar eso. Este... es una función compuesta. O sea, cuando estés en el origen, es a propósito, es una función compuesta 0 para que no se haga indefinida. Eso como que me queda claro. No, estaba tratando de hacer las derivadas a ver si veía algo. Yo mismo tampoco no he trabajado eh, con estos problemas que son funciones compuestas. Nunca he trabajado con una derivada de una función compuesta. O sea, que en un intervalo sea una forma y en otro sea otra función. Pero bueno, es que tampoco la derivada también es algo. Bueno, es con respecto a X. Lo voy a hacer con respecto a X. A ver si la hago bien, porque si como por todos lados tiene X y Y. Sí, lo voy a trabajar.
No es algo que tampoco pregunte en el examen, pero lo voy a trabajar. Seguramente es algo de hacer la derivada. Y en la derivada se va a encontrar otra vez la función original, como en muchos casos. Y esa función evaluado en 0 es 0. Y entonces ahí supongo que por ahí puedes demostrar el inciso B y C. O sea, cuando derivas la función, te va a dar otra función, pero en esa función también puedes manipularla para que aparezca otra vez la función original. Luego pasa que se puede. En algún ejercicio lo hice. No, por ejemplo, tienes el seno, lo derivas es el coseno, y si lo derivas por segunda vez tienes otra vez el seno. Entonces en la segunda derivada vuelve a aparecer la función original. Y la función original evaluada en el 0,0 es 0. Entonces obedeciendo esa regla a lo mejor demuestras el inciso B y C. Y ya después pienso por qué las segundas derivadas no, las derivadas cruzadas no dan iguales, pero supongo que tiene que ver por la función, porque es una función compuesta. Y habría que leer el libro, a ver qué pasa. Pero sí, lo estaba intentando hacer, pero como sí, las derivadas, como por todos lados está XY, 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 me estoy tardando. Pero lo voy a hacer. Gracias. Entonces, en la clase que sigue lo podemos ver, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Ustedes también vean en el libro, o sea, soy sincero, o sea, muchos ejercicios no los hago. Y la verdad no sé la respuesta. Les digo que por ahí creo que va mi intuición. Eh, que hagas álgebra, o sea, que derives y ahí va a estar la función, pero como la función evaluada en el 0,00, seguramente por eso las derivadas, la primera derivada da 0, porque ahí va a estar la función original y esa función, por definición, cuando estás en el 0,0 es 0, o sea, la segunda condición. Y por eso da 0. Y ahora la segunda derivada, seguramente va a quedar un término que no sea 0, pero pues lo tenemos que hacer. Y pues tengo que leer el libro de qué pasa cuando ¿por qué las derivadas cruzadas aquí, que es que siempre tienen que dar igual, no dan igual, pero seguramente es porque metió una función compuesta y pues habrá que pensar, eh, ¿por qué? Bueno. Sí, supongo que ninguna otra generación había hecho esos ejercicios, por eso no me los habían preguntado. Bueno, ok, entonces ya estábamos practicando las integrales. Eh, 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 de varias variables. Y pues hicimos ahí un ejercicio, espero que me hayan entendido. Lo vamos a hacer más. Ha llegado el momento de estudiar esta integral.
que aparecen, les digo que esta integral que tiene el exponencial elevado a la menos x al cuadrado aparece en muchos problemas de estadística. Porque es una distribución normal o una distribución gaussiana. Y luego hay que hacer integrales sobre ella, ¿no? Y de hecho ya habíamos trabajado esta integral, pero no desde no en el rango de 0 a infinito. Cuando estaba evaluada desde un número a infinito, o estaba evaluada desde de 0 a un número finito. Esto sí se podía hacer, pero por ahí está en las notas el porqué. Bueno, en las pasadas notas, ¿no? Creo que está por acá, creo. Ah, sí, por ejemplo, aquí trabajé esta de que va de un número cualquiera a infinito. Y eso se puede hacer porque hay por ahí, a la hora de hacer la integral, queda a en el denominador, ¿no? Van quedando a en el denominador. Pero si a es 0, entonces esto se hace indefinido y no podemos resolver esa integral con este método. Pero yo ya les había dicho, les había tratado de convencer que como esa función tiene esta forma, es en x a la 0, e a la 0 es 1, tiene un valor de 1 en x igual a 0 y luego va disminuyendo. Entonces la integral o el área bajo la curva sí está bien definida, porque contribuciones, a medida que x es más grande, las contribuciones a la integral son cada vez más pequeñas, extremadamente pequeñas, que tienden a 0. Entonces la sumatoria sí se cierra en un valor. Nada más que con este método no lo podemos resolver. Entonces, ahora nos volvemos a enfrentar, bueno, con esta integral. Y les digo que aparecen muchos problemas prácticos en física, principalmente en física estadística. Muchas veces nos topamos con esta integral. Entonces, este es el truco para resolver esta integral, lo que les voy a mencionar ahorita. Es un súper trucazo. Y curiosamente, este truco, fíjense, o sea, esta integral es de una sola variable, ¿no? A lo mejor siempre están preguntando, bueno, ¿por qué lo estamos estudiando aquí? Bueno, sí, no la sabemos resolver, pero aparte es de una sola variable y estamos en cálculo multievaluado, o sea, cálculo vectorial. Bueno, porque precisamente para resolver esta integral, vamos a involucrar a dos variables. Entonces, fíjense, a ver si me puedo explicar bien. Entonces vamos a definir, y aquí lo tengo, esa integral con la letra i. O sea, cualquier cosa que me dé esa integral, eso va a ser igual a i. Ahora, fíjense lo que hice acá. Entonces, esa integral va a ser i. Lo que voy a hacer es, esa integral original, la voy a multiplicar por otra integral, a propósito, y esa integral tiene la misma estructura que la escrita originalmente, nada más que ahí la voy a escribir en términos de otra variable, la variable y. Y bueno, aquí todavía no sé qué de cada una de ellas, pero lo que sí sé es que como la estructura es semejante y los rangos de integración son los mismos, cualquier cosa que me dé aquí va a ser lo mismo que me dé acá.
Y si esta integral daba I, pues por otra integral da I cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, lo que hice fue multiplicar la integral que tenía originalmente por sí misma. Y eso va a dar la integral al cuadrado. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué tanto relajo, no? Ahí les va. Aquí está el truco. Entonces, lo que voy a resolver es esa integral al cuadrado. Y es la multiplicación de estas dos integrales. Ahora bien, en el problema que vimos anteriormente, ya les decía que yo puedo tener varias integrales. Y vamos a estudiar varios problemas de esto. Y les demostré, la mecánica de resolver esto es que en muchas ocasiones tú puedes factorizar las cosas que solamente dependen de X, factorizar las cosas que solamente dependen de Y y factorizar las cosas que dependen de Z. Bueno, en el ejemplo pasado no era X, Y, Z, era en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces al final resolvíamos por separado integrales como lo sabemos hacer, nada más que aquí son varias integrales multiplicándose, ¿no? Entonces vayan en sentido contrario. Entonces aquí lo que tenemos es la multiplicación de dos integrales, pero las puedo juntar. Y esas integrales las puedo poner así como una integral doble. Cada una va de 0 a infinito de e a la menos x al cuadrado por e a la menos y al cuadrado, pero por regla de los exponentes, como es la misma base, esto lo puedo poner con una sola e elevado a la menos x al cuadrado más y cuadrado. Ajá. Diferencial de x, diferencial de y. ¿No? Porque estos son diferencial de x, diferencial de y. Entonces, en vez de ir comencé con, digámoslo así, en la parte factorizada y lo que hice es juntarlos en esta integral que está acá. Y todo esto lo hice, o sea, les digo, yo sé que se les va a parecer extraño de que haya ingresado, de hecho, una integral expresada en otra variable, la variable y. Si de principio nada más tenía la variable x, ¿no? Qué molestia. Entonces lo que hice fue construir esta integral, que lo único que sé es que esa me va a dar la integral al cuadrado. Y aquí está el asunto. Lo que voy a hacer va a ser un cambio de coordenadas. Aquí están las coordenadas x, y. Voy a cambiar a las coordenadas polares, que las estudiamos, que son la versión 2D de las coordenadas cilíndricas y cuya factor de escala, ese ejercicio lo hice acá, es R. Entonces voy a cambiar a coordenadas polares. Entonces, esa integral va a estar escrita en una doble integral también. Ahorita estudiamos los límites de integración de e a la menos. Aquí fíjense que tenemos x cuadrado más y cuadrado, pero eso es igual a r cuadrado. Por simple regla pitagórica, ¿sí ven? X al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Por la diferencial de x, diferencial de y, en vez de poner diferencial de x y diferencial de y, voy a poner las coordenadas polares, que es r y teta en 2D. La cilíndrica tendría z, pero bueno, aquí no estamos manejando en la tercera coordenada. Por el factor de escala. El factor de escala de cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares es r.
Ya, ¿cuáles van a ser los límites de integración? Fíjense que los límites de integración, fíjense, para X, fíjense que nosotros podíamos poner el orden de la integral como querramos, pero siempre la notación de que, digamos, la integral más interna va a estar asociada, o sea, los límites de integración de la primera integral diferencial de X son estos eh, límites de integración y luego más externamente ponemos los límites de integración sobre Y. Y ambos van de 0 a infinito. Es decir, si nosotros tenemos el plano cartesiano, X y Y, la integral se hace sobre el primer cuadrante, ¿cierto? Porque se parte de 0 en ambos y se va a infinito en ambos. Entonces, la integral está sobre el primer cuadrante. ¿Eso cómo lo trasladamos en coordenadas polares? Bueno, pues la integral sobre R, dado que R es igual a X cuadrado más Y cuadrado y ambos van de 0 a infinito, no es muy difícil llegar a la conclusión, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer en términos de coordenadas polares. Acuérdense que van incrementándose de radio desde 0 hasta aumentar de radio. Entonces aquí el límite de integración del radio también va a ser de 0 a infinito. Esto cumple con la relación de r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Cuando x y y sean 0, pues r también va a ser 0. Cuando x y y tiendan a infinito, r también va a tener infinito. Entonces los límites de integración de r es de 0 a infinito. Los límites de integración del ángulo, fíjense que el ángulo va pintando sectores así. Pues como en las coordenadas cartesianas solamente estamos en el cuadrante, en el primer cuadrante, esto significa, viéndolo desde coordenadas polares, circulares, que el ángulo va a ir solamente de 0 a 90 grados, porque eso encierra el primer cuadrante, ¿cierto? De 0 a 90 grados. Entonces, la integral con respecto al ángulo va a ir de 0 a 90 grados. En este caso sabemos que están en el primer cuadrante X y Y porque la función está elevada al cuadrado. ¿O por qué? Más que nada por los límites de integración, porque van De de 0 cero a a infinito. infinito. Ok. Si fueran de menos, por ejemplo, de menos infinito a infinito, ahí llegaríamos a la conclusión de que estaríamos en los 4 cuadrantes. Ok, gracias. Porque, pero como comienzan en 0 y van hacia los positivos infinitos, eso significa que están en el primer cuadrante a fuerzas. Si fuera, por ejemplo, para explayarme un poquito, si fuera de menos infinito a infinito en X y no sé, de 0 a infinito en Y, esto significaría que X viene desde menos infinito a infinito y Y solamente puede tomar valores positivos. Eso lleva a la conclusión de que estamos en el primer y segundo cuadrante. Entonces, eso traducido a coordenadas polares diría que el ángulo va de 0 a 180 o de 0 a pi. Y así, para cada diferente región de integración. Pero bueno, aquí está de 0 a infinito, esos son los positivos. Y por lo tanto, o sea, significa el primer cuadrante. Y eso es de 0 a 90 grados visto desde las coordenadas polares, ¿no?
Entonces tengo esta integral. ¿Qué hacer? Tengo que hacer esa integral. Otra vez, lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, factorizar de un lado las cosas que solamente dependen de R. O sea, intento esta factorización y si me queda que puedo, digamos, separar las cosas que dependen de R de las cosas que dependen de teta. A veces no lo voy a poder hacer y eso vamos a estudiar esos casos, pero muchas veces sí. Entonces, eh, esto lo separo y bueno, efectivamente me queda una parte que solamente depende de R multiplicado por una integral que solamente depende de teta. Y estas integrales, esta es la cuestión fundamental por la que hablo cambio cambio de coordenadas. Sucede que habiendo hecho estos cambios de coordenadas, las integrales ahora sí son muy fáciles de hacer. Miren, la segunda integral es directa de hacer. La integral de la diferencial de teta es teta, evaluada en estos límites de integración, pues es pi medios, directamente. Y aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es un cambio de variable. Puedo hacer que un cambio de variable local, puedo hacer que, por ejemplo, u sea menos r al cuadrado, y por lo tanto diferencial de u es igual a menos 2r diferencial de r. Y por lo tanto esta integral cambiaría a... voy a dejar los límites de integración original, porque al final voy a regresar a la variable original. Entonces déjenme ponerlo así. E elevado a la menos r al cuadrado, pero ahora lo escribí en términos de u, por r, por diferencial de r. Pero diferencial de r lo voy a despejar. Y esto me queda aquí menos un medio, que sale de la integral, porque es una constante, entre r por diferencial de u. O sea, aquí ya despejé diferencial de r, ¿no? Y me queda menos un medio entre r. Y la gracia de esto es que aquí se van a ir estas r's. Y entonces me queda un medio de e a la u. Aquí voy a regresar a mi variable original, menos r al cuadrado. U es igual a menos r al cuadrado. Evaluada desde 0 a infinito. Entonces, esto es igual. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar límite superior, límite inferior. Entonces, menos, bueno, el 1 medio lo puedo factorizar, menos 1 medio, por e a la menos r al cuadrado cuando r es infinito, e a la menos infinito es 0, menos e a la 0 es 1. 0 menos 1 es menos 1 por menos 1 medio. Esto queda 1 medio. Entonces al final me queda 1 medio por pi medios, pi cuartos. Y eso es lo que tengo aquí en mis notas. Y esa es la integral cuadrada. Por lo tanto, la integral original, que sería la raíz de eso, la integral de eso, digo, la raíz de eso, porque lo que había calculado con ese truco era la integral al cuadrado. Entonces la integral es la raíz de eso. Y entonces lo que me da es la raíz de pi entre 2, porque la raíz de 4 es 2. De aquí se deduce que como yo hice la integral de 0 a infinito para e a la menos x al cuadrado, y eso da raíz de pi entre 2, la integral desde menos infinito a infinito es el doble de esto. Es decir, la integral
de menos infinito a infinito de e a la menos x al cuadrado es el doble de eso, pues es raíz de pi. Entonces, por eso, creo que alguien me va a preguntar aquí, pero por eso, acá ya les había puesto que esa integral es bien conocida, la integral de 0 a infinito de esta integrando, y eso es igual a la raíz de pi entre 2. Ahora ya saben cómo se hace eso. Se hace un truco en que ingreso una variable adicional y hago un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Eso me permite hacer la integral fácilmente. Llego a una integral que es la integral al cuadrado, simplemente saco la raíz y lo que me da es la integral que quería originalmente. Es un súper trucazo, doy toda una vuelta, pero es la forma es la forma de encontrarla. Yo nada más quería confirmar, en la parte que rayó con rojo, eh, justo para el cambio de coordenadas, allí se añade un R. ¿Es justo por el cambio de coordenadas? ¿Está? Ajá. Es el famosísimo factor de escala que yo les he dicho que viene del determinante del jacobiano. Entonces, siempre que, por ejemplo, usemos de R y de teta y venga de dx, de y, siempre pondremos R añadido. Sí, Ok. sí, porque ya les expliqué. Esto es muy fácil de hacerlo cuando hacemos de una sola variable. No solamente hacemos la sustitución de la variable original, sino también de su diferencial. Y eso lo que introduce es un factor de corrección, porque estamos cambiando, estamos deformando el espacio a la hora de cambiar de unas coordenadas a otras. Y entonces las integrales, yo se las traté de demostrar en la clase pasada, que sin ingresar este factor de corrección, las integrales salen diferentes. Ese factor de corrección lo que hace es que las integrales sean equivalentes. ¿No? Porque si tú estiras un espacio, porque el cambio de coordenadas te dice que es el doble de la variable original, entonces lo que te salga lo tienes que dividir entre 2. ¿No? Eso se los demostré. Pero aquí ya es algo más complejo porque es de 2 variables, de 3 variables. Entonces la forma en que se introduce esta alteración del espacio en sí, que son 3 ejes coordenados, es por este factor de escala. Y los estudiamos para las 3 cambios de coordenadas o 3 coordenadas típicas, coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. De hecho, en el ejercicio que hice la vez pasada, el factor de corrección o el factor de escala era r cuadrado por el seno del ángulo. Ese es de coordenadas esféricas. Si se les olvida ingresar esto, es como si se les olvidara, es como cuando les expliqué, ¿no? Es cuando tienes, por ejemplo, aquí hicimos un cambio de coordenadas local. El que no ingreses el factor de escala es como si aquí se te olvidara también sustituir el valor como si de diferencial de R simplemente lo cambiaras a diferencial de U, sin más por más. Sin considerar cuál es la relación entre diferencial de R y diferencial de U. Y esto está mal. Esto está mal. No, lo que haces es no olvidarte de esto. Bueno, ese es el símil aquí. Y así resolvemos esa integral, que no se podía hacer con ningún truco que supiéramos de lo que ya sabían.
Por ahí de tarea les dejo hacer esta, para que vayan ensayando y también me vayan preguntando. Esto pues, sí se los puedo responder rápido, creo yo. Calcular, por ejemplo, esta doble integral que está en es una integral, pero que la tienes que hacer. Y fíjense, aquí estoy haciendo hincapié que es en coordenadas cartesianas, pero que lo haces en la región comprendida entre un círculo de radio A y un círculo de radio B en el primer cuadrante. O sea, en esa región. Es como si, como es una función de dos variables, es una función sábana, entonces tienes X y Y, tienes esta función que es el logaritmo. Si quieren, escriban el LN, ¿no? El logaritmo. Eh, no sé si aquí me equivoqué. Bueno, también que por cierto ya no me acuerdo de la integral del me acuerdo de la integral del logaritmo natural, pero no del logaritmo base 10. Entonces, bueno, para que se les facilite, voy a escribir el logaritmo. Pero también pueden acordarse de cuál es la integral del logaritmo en base 10. Entonces tienes esa función y eso te va a dar una función sábana, ¿no? No sé cómo esté aquí, supongo que incrementa. Incrementa. Pero entonces quieres encontrar el volumen bajo esa curva, pero no en toda la región, sino solamente en una región comprendida sobre esta combinación de valores de X y de Y, ¿no? Entonces, realmente el volumen que te interesa, si esto lo proyectáramos hacia arriba en la sábana, sería el volumen que se encuentra en esta región, por debajo de esa curva, en esta región X y Y. Entonces hagan eso. Obviamente lo que aquí tienen que hacer es, bueno, esto sugiere que hagas un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿no? Entonces aquí sería la doble integral del logaritmo natural, por ejemplo, de x al cuadrado más y cuadrado, pero ese es r al cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y, voy a escribir diferencial de r, diferencial de teta, por el factor de escala r, por los límites de integración. El límite de integración de r sería, aquí voy a integrar un círculo que va de radio A a un círculo que va con radio B, perdón. Entonces, los límites de integración sería de A a B. Con esas letras, ¿no? Porque esas son las letras que estoy utilizando aquí. Y como estoy en el primer cuadrante, ¿no? La figura me lo está aclarando, pues el límite de integración sería de 0 a pi medios para teta. ¿Sí? Intenten también encuentra el volumen determinado por la esfera de radio A y el cono phi es igual a alfa. Tú tienes que hacer encontrar el volumen. Fíjense. Aquí es una demostración de cómo encontrar el volumen de una esfera. El volumen de una esfera se puede hacer con la triple integral
en coordenadas esféricas, diferencial de R, diferencial de... Siempre se me olvida aquí cuál utilizo para cuál. Ajá, R seno de teta. Es el R seno de phi. Phi es el que va de norte a sur, ok. R al cuadrado seno de phi, diferencial de phi, diferencial de teta. Esta es una triple integral en coordenadas esféricas. Aquí tiene su factor de escala. Factor de escala, siempre. Si ustedes hacen esa integral donde los límites de integración de R va de 0 a un radio, llámenle radio A, phi va de 0 a pi, o sea, es media vuelta, y teta va de 0 a 2 pi, o sea, una vuelta entera. Si hacen esta integral, esto les debe de dar 4/3 de pi por radio al cubo. O sea, el volumen de una esfera. Porque lo que están haciendo es integrar. ¿Cuál sería aquí la función? Que están integrando una función que depende de R, de T y de teta, que es constante y que es igual a 1. Como si tuvieran un 1 por todos lados. Después vamos creo que en un ejercicio podríamos interpretar que eso es como una especie de densidad constante de la esfera. Entonces, a la hora de calcular la integral, calculas el volumen y lo que te das 4/3 de pi por radio al cubo es una manera de llegar a la fórmula del volumen de una esfera. Pero, por ejemplo, si hagan eso para que vean que sí da. Pero si phi, que es el ángulo que va de norte a sur, y que aquí está definido de 0 a pi, si en vez de ser de 0 a pi es en algún ángulo intermedio, llámenle alfa, eso significa, aquí está 0 grados para phi, y en vez de dar una vuelta, media vuelta, lo truncan en algún valor, por ejemplo, cualquier valor, alfa. 60 grados, por ejemplo. Pero todo lo demás queda idéntico. Y hacen esa integración, lo que les va a dar es el volumen de una especie de barquillo que estoy tratando de dibujar aquí. Porque el ángulo phi no va a barrer sobre todo lo que sería la esfera, sino solamente en este sector, de 0 a alfa. Aunque teta sí va a barrer allí, va a dar vueltas enteras, y el radio va a ir desde 0 a A. Sí, está truncado. Entonces lo que les va a dar es el volumen de este cono que estoy tratando de pintar ahí. Es como si fuera un barquillo. Como si fuera un barquillo. Entonces realmente es el volumen de un barquillo. Si vuelves si alfa le vuelves a dar pi, entonces alfa va a recorrer todo la media vuelta. Y ya les traté de explicar que eso barre toda una superficie de una esfera completa. Y eso da el volumen de la esfera. Pero si entonces alfa lo truncas, da el volumen de un barquillo.
Entonces hagan también ese ejercicio. Aquí esto es un ejemplito que por ahí me encontré. Encontrar el área total encerrada por la lemniscata. Sucede que hay una figurita, no sé para qué sirve, pero alguna vez me dejaron este problema a mí, que parece el infinito. Eh, y esto está escrito en términos, esta línea está en términos escritos por esta fórmula. R al cuadrado es igual a 2 por A al cuadrado coseno de 2pi. Donde A es una constante, ¿no? Es un parámetro. Entonces, el radio está en términos del ángulo. Entonces, por ejemplo, si estamos en 0 grados, coseno de 0 grados es 1, y el radio va a tener este valor máximo. Pero a medida que vayamos avanzando en el ángulo, ese radio va disminuyendo. Por ejemplo, a 90 grados, que sería acá, 90 grados, coseno de 90 es 0, y por eso, si está apuntando en esta dirección a 90 grados, el radio para en esa dirección pues es 0. Entonces, en coordenadas polares lo que dibuja eso es en el primer cuadrante, por ejemplo, es esta figurita. De hecho, eso es lo que vamos a encontrar. Que en este ejercicio, lo que te dice es que encuentres el área encerrada aquí, pero por simetría nos basta por encontrar lo que pasa en el primer cuadrante. De hecho, esta misma fórmula nos sugiere que cuando teta es igual a pi cuartos, o sea, ¿cuánto es? 90 entre 4. No, perdón, pi cuartos es 45 grados, ¿no? 45 grados, porque pi es 180. 180 entre 4, sí, 45 grados. El radio es cuando se hace 0, porque si ustedes sustituyen acá teta pi cuartos, les queda el coseno de 2 por pi cuartos, y esto queda pi medios, y el coseno de pi medios, o sea, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, a partir de, bueno, más bien sabemos por la fórmula que cuando llega al ángulo de pi cuartos, o sea, 45 grados, el radio cae a 0 ahí. Entonces, pues como es un problema escrito en coordenadas polares, ¿no? Bueno, desde el inicio, podríamos resolver en coordenadas cartesianas, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, vamos a utilizar las coordenadas polares porque pues, obviamente se va a facilitar. Entonces, el área total va a ser 4 veces, porque ahorita lo que vamos a resolver solamente es en el primer cuadrante. Entonces, el área total sería 4 veces eso, ¿no? Porque se repite 4 veces lo que hay en el primer cuadrante. Entonces, sería 4 veces la doble integral, porque aquí nada más es en 2 dimensiones. Escribes
en coordenadas polares tus variables, diferencial de r, diferencial de teta, por el factor de escala en coordenadas polares, que es r, y tus límites de integración. Fíjense cómo lo voy a poner aquí. El radio, ahorita lo voy a poner nada más en términos de que el radio va a ir desde 0, porque el valor mínimo del radio que podemos tener aquí es 0, hasta un valor, lo voy a poner aquí R, R asterisco, para no confundir con este radio que está aquí. Bueno, a ver si me entiendo. Va a ir desde 0 hasta un valor. Y el valor del ángulo va a ir desde 0 hasta pi cuartos, porque ya sabemos que no tiene sentido estudiar, poner valores del ángulo mayores que pi cuartos, porque ahí es cuando el radio, digamos, decae a 0. Entonces nada más nos interesa estudiar desde 0 grados hasta pi cuartos. Y eso nos va a dar todos los valores del radio que estoy tratando de dibujar aquí. Pero entonces el radio, lo que pasa es que aquí la cuestión es que el radio está en términos del ángulo, ¿no? El radio está en términos del ángulo. Entonces realmente este límite de integración de 0 a un radio, el límite superior no es fijo, porque a su vez los valores que va tomando el radio depende del ángulo. Entonces, si de aquí despejo el R, está al cuadrado, tengo que sacar la raíz de lo de la derecha. Entonces me queda A por raíz de 2 veces el coseno de 2 veces el ángulo, ¿no? Y ese realmente es el límite superior. O sea, el radio puede tomar valores desde 0 hasta un valor determinado a su vez por el ángulo. Entonces el límite superior me queda a su vez como una función. Eso no lo habían visto. Entonces me queda hacer esa integral. Y eso, repito, eso lo que me va a dar es el área bajo esta curva, ¿no? Que está aquí. ¿No? Entonces, voy a insistir más acá. Entonces, es una figura que está así. Entonces, el ángulo va a ir desde 0. Entonces, aquí acuérdense que puedo estudiar varios sectores. Pero por la ecuación original, lo que me va a interesar es estudiar desde 0 hasta 45 grados. Y la barrida que hace en el radio, que va desde 0, la figura me sugiere que el valor mínimo de sea 0. ¿Hasta qué valores del radio? Bueno, aquí en este problema el valor de R a su vez es función del ángulo. Entonces, eso lo pongo así, en el límite superior. Será un límite que realmente no puedo decir que sea un límite superior. Esa vez una función del ángulo. Entonces esto va tomando valores, el límite superior del radio va tomando valores que a su vez dependen del ángulo.
No es un límite de integración variable. Yo alguna vez les comenté eso, los límites de integración no tienen por qué ser constantes, también pueden ser variables. Y vamos a ver más ejemplos de eso y creo que con más figuritas les va a quedar, espero yo, cada vez más claro. Entonces, vamos a estudiar esa integral que tenemos aquí. Déjenme escribirla en mi papel para copiarla en otra hoja. Tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Entonces, tenemos esta integral 4 por la integral de la diferencial de R y diferencial de teta, ¿no? Esto nos informa que es un problema de 2 dimensiones en coordenadas polares. Va a dar un área porque va a tener barridos en radio y el ángulo, y eso pues, nos va a dar un área. Se pone el factor de escala. Los límites de integración de teta va de 0 a pi cuartos. Y los límites de integración de R va de 0, que ese límite es el valor mínimo que el problema me sugiere, hasta un valor que a su vez está dado por una función en términos del ángulo. Entonces es lo que tengo acá, ¿no? Ajá. Ahora, yo les había dicho en los otros problemas que esto quizás se pudiera separar en términos que solamente dependen de teta y en términos que solamente dependan del radio. Aquí el problema es que, por ejemplo, aquí separé la integral que tiene que ver con cosas que tengan teta. Y pues como nada tiene que ver con teta en el integrando, pues simplemente me aparece esta integral, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? En la parte del radio, ok, aquí está el radio, aquí está, o sea, está la variable del radio ahí, pero en el límite de integración tengo teta. ¿Sí ven? O sea, ya no son términos, por así decirlo, puros, porque aquí en el límite de integración tengo teta. Y teta tiene que ir a fuerzas en la primer, en la otra integral que voy a hacer. Entonces aquí ya no puedo hacer esta especie de factorización en que por un lado resuelva todo lo que tenga que ver con el radio y por otro lado pueda resolver todo lo que tenga que ver con teta. Aquí no, porque aquí están, en esta integral están las dos variables, r y teta. Entonces esta integral no la puedo hacer de manera separada. Lo que tengo que hacer es hacerla de manera secuencial. Entonces, lo que voy a hacer aquí, repito, vamos a hacer varios ejemplos de esto. Fíjense, voy a escribir esto mismo. Y voy a encerrar entre paréntesis todo lo que tenga que ver con el radio. Y lo que voy a hacer es resolver esta primera integral que está aquí. Por eso les digo que este método, en vez de ser de manera simultánea ambas integrales, aquí lo voy a hacer de manera secuencial. Fíjense. Pues tengo que hacer esa integral. Pues la hago, no hay problema. Eso va a quedar, simplemente es un R, ¿no? Entonces ese va a quedar
La integral de R es R al cuadrado entre 2, ¿no? Pues es la integral de una variable, por ejemplo, la variable X. La integral de X es X al cuadrado entre 2. Evaluada desde 0 a raíz de 2 coseno de 2 teta. Y evalúo. Y lo que me queda, en el límite inferior, aquí sería un 0. Entonces, no, el límite inferior pues no contaría. Lo único que me quedaría de aquí es R. Cuando R toma este valor al cuadrado, sería A al cuadrado. Bueno, 2 veces A al cuadrado coseno de 2 el ángulo entre 2. Bueno, ahí simplemente sería esto, ¿no? A al cuadrado coseno de 2 teta. Ajá. Y entonces lo que hice fue una primera integral. Fíjense, evalué con respecto a R. Y como ya evalué con respecto a R, o sea, ya barrí todo lo que tenía que ver con R, al final la ecuación ya no tiene R. Claro, cuando haces la integral con respecto a X, al final ya no tienes X porque ya lo evaluaste. Pero sí tienes una función que sigue siendo dependiente de teta. Pues entonces ahora haces la segunda integral, que es la integral que va de 0 a pi cuartos. Bueno, no me olvido de este 4. Por todo esto que está aquí, que me resultó de la integral primera diferencial de teta. Y procedes a hacer esta integral. Entonces, fíjense la diferencia de la primera técnica que vimos. En la primera técnica, barríamos de manera simultánea. Barrer es mi forma de decir integramos, porque barres de forma simultánea el valor de R y el valor de teta. Bueno, en ese caso era de una esfera. En este caso es por secuencial. Primero barres el valor de R y eso te da una función de teta, y entonces ahora barres los valores de teta, ¿no? Bueno, aquí está A al cuadrado, como es un parámetro, lo puedo sacar de la integral. Y eso lo procedo a integrar. Aquí simplemente hago una cambio de variable local, hago que U sea igual a 2 teta y diferencial de U es igual a 2 diferencial de teta. Entonces por ahí va a quedar un medio. Entonces va a quedar 4 entre 2, va a quedar un 2 ahí. Y la integral del coseno es el seno de U, pero originalmente U es 2 teta, evaluado de 0 a pi cuartos. No, esto ya lo hice más rápido. Estoy viendo que todo me ha salido igual que acá, sí. Y esto es igual a 2 veces A al cuadrado. El seno de 2pi evaluado en pi cuartos, 2 por pi cuartos es pi medio, seno de pi medios es 1, menos el seno de 0 es 0. Esto es igual a 2A al cuadrado. Entonces el área bajo la curva, el área que toma todo esto, toda esta figurita, toda esta área, es simplemente 2 por el parámetro A. 2A al cuadrado. Según yo, esto es lo más... le repito, vamos a hacer más ejemplos y vamos a hacer ver otro tipo de integrales, pero en cuestión de la metodología, hasta donde recuerdo, ya les dije las dos metodologías que puede uno encontrar.
O ya sea que en un problema de varias integrales, las integrales las puedas separar y resolver simultáneamente, o tengas que hacerla de forma secuenciada. Esas son las dos metodologías que puede haber. Según yo, no más. En cuestión de la metodología. Bueno. Aquí antes de lo que sigue, puse en mis notas déjenme recordar esto, cómo se los explico. Nada más estoy recordando cómo se los menciono. Y si se los menciono y si no les hago bolas. Ajá. Miren, no sé si este que les voy a explicar ahorita valga la pena para su entendimiento. Nadie me preguntó y de hecho no se los hubiera respondido. Y no lo hice con ninguna demostración. Este factor de escala que yo les decía, ¿no? Viene cuando tú haces, cuando tú tienes un problema en, por ejemplo, una integral en función de x y haces un cambio de variable, pones u, que depende de x. Entonces esto sabemos muy bien que lo que va a aparecer es la función evaluada en x, pero si despejas, o aquí más bien puedo poner en esta forma, x es igual a una función de u. Entonces, al final va a quedar una función en términos de x, pero x depende de u. Entonces, todo va a quedar en términos de u. Y aquí va a haber una diferencial de u por la diferencial de x entre la diferencial de u. Yo les demostré que esto es cierto para cualquier cambio de variable que hagamos, ¿no? Y lo importante, y claro, o sea, esto ustedes lo hacen de forma automática. Porque no solamente hacen el cambio de variable en el integrando, sino también en la diferencial. Y por eso le sale este término. Pero eso solamente es cuando hay una variable. Lo que les decía es que cuando hay más variables, lo que se hace es sacar el determinante de algo que se llama el jacobiano de transformación. Que es una generalización de este término, ¿no? Porque aquí ya tengo derivadas de x, de y, o de z, si son 3 dimensiones, o de 4 dimensiones o en lo que sea, con respecto a todas las otras variables del otro sistema coordenado. Y hay que sacar el determinante de eso. Y eso lo dije así, ¿no? Como sin mucho explicación. No, obviamente en el libro hay una explicación larga de por qué así es, por qué se saca el determinante de eso. Porque otra vez el determinante, ¿no? Entonces a lo mejor se preguntan, pues el determinante lo vimos, si yo les preguntara por qué el determinante, por qué se habla del determinante, ¿no? Obviamente se requiere para ciertas, para resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Por ahí se puede sacar el determinante, si se los enseñaron eso. ¿Pero por qué el determinante? Alguien se podría preguntar. ¿Por qué? Ok, eso me lo dijo, profe, y pues hay que sacar el determinante, y de hecho lo hicimos, ¿no? En estos ejercicios, que espero también estén ensayando. ¿Por qué el determinante? Alguien se preguntaría por qué el determinante. ¿Para qué sirve el determinante?
Yo sé que no andan en su vida preguntándose esas cosas, pero ¿por qué el determinante es importante? ¿O por qué se usa? ¿O para qué sirve? ¿Cómo? Habíamos visto en álgebra matricial que tenía una relación con las pendientes de, pero no me acuerdo, para que no diera cero, que no fuera, no Sí, me sí, el determinante es Que no cero, pero era lo de la deformación. Algo así me acuerdo que dijo Ugalde, que era qué tanto se deformaba tu ecuación en el espacio, algo así. a ver, cuéntame más. ¿O es todo lo que te acordaste? Sí, pues es que yo me acuerdo que pues un día casi nadie se conectó y yo me puse a preguntarle qué significaba el determinante y todo eso. Y me dice, nada, pues es que mira, cuando tú tienes un espacio vectorial y lo puedes representar a través de ecuaciones lineales, pues el determinante te representa la deformación de todo tu conjunto de funciones. Y ya me enseñó un gráfico donde pues, tiene una función que parecen rombos y ya él determina, bueno, cambia las funciones y ya los rombos se ven más grandes o más chiquitos. Y yo me quedé así como de, mira, no, pues sí. Pues si todos se hubieran metido a esa clase, eh, quizá ya les hubiera dado una pequeña pesquisa de por qué se utiliza el determinante aquí en el cambio de coordenadas. Efectivamente, tiene que ver con eso. Entonces, ¿por qué? No sé si esto les va a sonar, pero es una pequeña pesquisa que yo utilizo para, o sea, no voy a ser riguroso, pero al menos para que sientan por qué el rayos es el determinante de un elemento diferencial, ¿no? Pues el determinante de las derivadas, ¿no? Estamos estudiando cómo cambia la estructura del espacio de forma infinitesimal. Pero eso a la hora de integrar va a obrar a todo el espacio, todo el rango donde estamos haciendo esa integral. Bueno, pero ¿por qué, por qué por qué la determinante? ¿No? Aquí puse dos notas que espero ayuden a iluminar un poquito. Recordemos que el determinante se interpreta como el área. Nadie me dijo eso. El determinante se interpreta como el área o volumen formado por un conjunto de vectores en dos o tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, eh, eh, tú tienes un vector eh, eh, 3,0, que es este que puse aquí, y tienes otro vector 1,2 que tienes acá, ¿no? Si tú sacas el determinante de la matriz que formas con estos dos vectores, 3, 0 y 1, 2, el determinante es 3 por 2 son 6, menos 1 por 0, 0, da 6. Ese es el determinante que te da por la combinación de esos dos vectores. Entonces, yo puedo demostrarte que ese 6, que es el determinante formado por esos dos vectores, es igual al área que está aquí. Y eso es muy fácil de demostrar porque el determinante de cualquier ¿cómo se llama? Es un polígono, ¿no? Eh, hay un ejercicio que para sacar el área de esto, lo que haces es, por ejemplo, partir un triángulo aquí, y ese triángulo es el mismo que podrías poner acá. Entonces, el triángulo de un paralelepípedo, así, es semejante a sacar el, este, el área de un rectángulo, que es base por altura, y la base es 3, porque aquí hay 3 unidades. Y la altura es lo que no conocemos, pero la altura la podemos sacar por trigonometría, porque
por ejemplo, aquí lo que utilicé es este vector, le podemos sacar un ángulo, ¿no? Por ejemplo, como ese vector, es el vector azul, tiene componentes 1, 2, yo puedo definir la tangente en términos del opuesto entre el adyacente y sacar su ángulo. Entonces, sea este ángulo que está aquí. Entonces, para sacar ahora el opuesto, lo que puedo hacer es utilizar el seno, ¿no? Porque el seno relaciona el lado opuesto eh, con la hipotenusa. Y la hipotenusa también lo puedo sacar porque es la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes, y entonces sería 1 más 2 por 2, 2 al cuadrado es 4 y sería la raíz de 5. Entonces puedo sacar el lado, ¿cómo se llama? El lado opuesto, que es la altura, y me quedan términos del seno del ángulo por raíz de 5, que es la hipotenusa, y eso da 6. Todo esto da 6. O sea, el área... el área de este, ¿cómo se llama? De ese paralelepípedo formado entre estos dos vectores da 6 y es equivalente a sacar el determinante de esos dos vectores, que forman por la matriz de esos dos vectores. Yo lo demostré aquí para un área, pero lo mismo puedes hacer para un volumen si pones vectores de 3 componentes. Y pones 3 vectores. Entonces, la enseñanza es que de alguna manera el determinante que se utiliza en este factor de corrección te da cuenta precisamente del cambio del área y el cambio del volumen que haces a la hora de hacer un cambio de coordenadas. Bueno, pero por eso, porque te informa sobre el cambios de área y sobre cambios de volumen, ¿me entiendes? Bueno, pero esa es como que una primera pesquisa. La segunda es que el determinante también se puede interpretar, y creo que va más acorde a lo que estamos viendo. Entonces, el punto 2 es que el determinante también se interpreta como el cambio de área o volumen, precisamente, que sufre un sistema de coordenado al ser transformado en otro sistema coordenado. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí un vector unitario, 1,0, y tienes otro vector unitario, 0,1. Entonces, tú tienes aquí un área de 1. ¿No? Porque por un lado tienes 1 y por el otro lado tienes 1. Entonces esta área de este rectangulito es un área de 1. Entonces lo que voy a hacer es formar una matriz con estos vectores que están ahí, 1,0 y 0,1. Y los voy a multiplicar por esta matriz que está acá, que a su vez está formado por el ejemplo anterior de estos vectores que están aquí. Bueno, aquí lo importante es que voy a multiplicar por esta matriz 3, 0, 1, 2. Y a la hora de multiplicar matricialmente eso me da este nuevo conjunto 3, 0, 1, 2. Y ahora, si vuelvo a regraficar el 3, 0 como un vector, entonces 3 en la dirección X, 0 en la dirección Y 1,2. Bueno, realmente era lo que tenía acá, ¿no? O sea, lo que tenía acá. Pero entonces, lo que esto relaciona es, y esto me da un valor de 6, y el área original me daba un valor de 1. Entonces, lo que significa es que si yo hago una deformación del espacio, o sea, por ejemplo, aquí tenía originalmente un cuadradito, y yo
estiré ese espacio y aparte lo incliné con esta instrucción, lo que me informa el determinante es el cambio de área que tiene eso, ¿no? Porque aquí el área es de 1 y con esa deformación que di de ese cuerpo, me da un área de 6. Y ese 6 precisamente me lo reporta el determinante. Entonces, es por esta razón, quizá no lo estoy explicando tan bien y tan nítido como quisiera, pero es por esta razón de que a la hora de hacer un cambio de coordenadas a otro, y eso implica una deformación del espacio, el determinante precisamente te reporta esos cambios de área y esos cambios de volumen que tienes que corregir para que ambas integrales, tanto expresadas con un sistema coordenado como otro, te den igual, te den equivalentes. Si no lo haces, entonces las cosas te van a dar diferentes, obviamente, porque un sistema coordenado, digamos, va a estar estirado con respecto al otro, entonces la integral te puede dar del doble, ¿no? Eso es muy lógico. Entonces, el determinante te hace esa corrección y precisamente el determinante es porque es el que te reporta esos cambios de área y cambios de volumen, ¿no? Cuando haces cuando transformas el espacio. Mejor manera de explicarlo es esto. Pero si les molesta esas explicaciones, pues quédense con el dogma. O si no, lean más el libro. Sale pues, ya es la 1, nos vemos el martes. Hasta luego, gracias. Dale, hasta luego, bonito fin. Bye.